Hola, ¿qué tal? Soy Carla Quintero y me da mucho gusto recibirlos en este su espacio. Médico en Casa es un programa pensado en el beneficio de tu familia. El día de hoy iniciaré este espacio platicando con el doctor Jorge Alberto Elías. Él es ginecólogo, uroginecólogo y vamos a tocar el tema sobre el tratamiento para corregir la vagina después de los daños ocasionados por los partos. En Oftalia estaré platicando con el doctor Juan Manuel Sobrado, oftalmólogo, y hablaremos sobre los distintos servicios que nos ofrece Oftalia, además de cirugía de catarata, los beneficios que tiene ahora en día. Tenemos hermosos testimonios por parte de sus pacientes. En Centro Secoya platicaré con un endocrinólogo pediatra, nos va a platicar sobre el tratamiento para el crecimiento de nuestros hijos. Esto es una gran oportunidad que ahora tienen en día, además de que es un tratamiento seguro, obviamente tratado con especialistas. El doctor Óscar Orozco Romo, cirujano ortopedista, nos ofrece la inyección de viscosuplementación, que es una maravilla para los que tienen desgaste de cartílago en la rodilla y cómo nos puede ayudar y pues a evitar que esto se vaya agravando y acabe en una cirugía. La doctora Giovanna, ella es ginecóloga, nos va a platicar sobre la prevención de cáncer de cervix. Después me encontraré con el doctor Víctor Ledesma Gómez, cirujano plástico, y hablaremos sobre un tema muy importante, la cirugía plástica en cuanto a aspecto funcional y estético, principalmente funcional. Y al finalizar este espacio me encontraré con el contador Israel Martínez en nuestra sección de salud fiscal y financiera. Así que quédate aquí en Médico en Casa. Porque nos preocupan ustedes, mujeres. El día de hoy voy a platicar sobre las causas y tratamiento para lo que es la vagina amplia y para tener una mejor calidad de vida, una mejor calidad sexual. Y tengo el gusto de encontrarme con el doctor Jorge Alberto Elías, ginecólogo, uroginecólogo y especialista en ginecología regenerativa y cosmética y medicina fotónica. Y nos encontramos en el Hospital Santa Sofía, Centro de Endoscopía Avanzada y Láser Ginecológico. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte de nuevo, a toda tu audiencia también, por supuesto. Acá estamos para sacarle las dudas y todo lo que puedan querer saber sobre estos temas tan interesantes que propones. Bueno, antes que nada, bienvenido aquí a Guadalajara. Este viene desde Buenos Aires precisamente a darnos este interesante tema y bueno, pues y a darnos una solución. Sí, la verdad que es un tema muy interesante el que planteaste dentro de la lista de cosas a charlar, porque inclusive desde la óptica de los médicos es un tema que no está claro cómo definirlo. No hay, cuando uno busca los libros de ginecología, un apartado que hable de vagina amplia. No No. existe. No hay un apartado que hable, digamos, de este tema específicamente. Es como que esto se lo olvidó la medicina. Y hoy hablamos de lo que se llama laxitud vaginal, o sea, vagina laxa. Y yo me he permitido, tomado de un amigo chileno, utilizar un término que creo que es mucho más claro en cuanto a qué es un problema a resolver. Yo lo llamo amplitud vaginal sintomática, vagina amplia que da síntomas. ¿Qué síntomas? Esencialmente, obviamente, desde luego, trastornos en la sexualidad, por aumento de tamaño y por disminución de la percepción del orgasmo, por disminución de la percepción de las contracciones que la pared vaginal tiene cuando se produce el orgasmo, por trastornos en la lubricación, porque al estar amplia y abierta se reseca la parte externa. Hay un montón de problemas, grietas, lastimaduras, hay un montón de trastornos que tienen que ver con la vagina amplia que en cuanto a qué lo produce es multifactorial. La vagina amplia, normalmente la vagina es un cilindro, pero un cilindro virtual, o sea, no es un cilindro abierto, no es como un tubo, las paredes están aposicionadas una contra la otra y la vulva está cerrada, así es normalmente. Después de los partos, que es uno de los factores más relacionados con la amplitud vaginal, ¿qué pasa? Sale el bebé, rompe algunos músculos que tiene que romper sí o sí para que pueda salir y esto después no se repara, entonces ya la vulva queda entreabierta. Primer problema, la vulva entreabierta empieza a generar infecciones porque entran gérmenes que no tienen que entrar, irritaciones, por eso andan siempre con óvulos. Bueno, y a su vez las paredes, esas que normalmente están pegadas, no están pegadas, quedan como separadas entre sí. Esto es la amplitud vaginal.
Hoy tiene definición. Recientemente un maestro de todo este tema, que es el doctor Palacios de España, acaba de hacer una publicación hace 2 meses atrás, justamente definiendo desde lo médico lo que es la laxitud vaginal. O sea, hoy sí ya tiene nombre y hoy tiene tratamiento. Esto se puede resolver de 2 formas. Una es vía quirúrgica, que ya lo hacíamos hace mucho tiempo con las técnicas de los prolapsos. Esto en los últimos 3 años lo modernizamos, ya no usamos las técnicas del prolapso para la amplitud vaginal, usamos las técnicas específicas y especiales por las cuales vine ahora justamente a enseñar esas técnicas, pero ahora, sobre todo, con el auge de la medicina fotónica, con los láseres, estamos logrando, sin cirugía, resolver una enorme cantidad de pacientes que tienen amplitud vaginal. Simplemente con una terapia vaginal que lo que hace es tensar las paredes, por eso algunos hablan de tensado vaginal. Tensamos las paredes con las quemaduras que produce el láser y al tensar las paredes se estrecha ese cilindro vaginal. A ver, pero quemaduras, ¿esto duele? No duele porque las quemaduras dentro de la vagina no se perciben porque no hay terminales sensitivas que perciban el dolor térmico, o sea, no hay dolor. Y estas microquemaduras hacen que se regenere tejido porque donde se quemó hay un tejido nuevo que va a regenerar esa zona quemada y ese tejido nuevo tiene fibras elásticas, tiene mejor colágeno. Entonces ya esa vagina distendida, sin función, ahora es más estrecha y además tiene elasticidad. Eso hacemos con el láser. Cambiamos un tejido amplio, lastimado, cicatrizal, por un tejido más estrecho, elástico, con buena función. Tensado vaginal, por eso muchos hablan de tensado. A mí no me gusta hablar de tensado, suena feo. La realidad es que hay que llamarlo como es. Regeneración del tejido vaginal, ¿para qué? Para hacer un estrechamiento y lograr una recomposición de la función vaginal. La vagina tiene que ser elástica. ¿Los cuidados? Los cuidados post-tratamiento son simplemente esperar 24 o 48 horas para retomar la sexualidad. Nada más que eso, porque el láser la verdad no duele. Con este tratamiento del tensado vaginal, vamos a usar el nombre que más van a escuchar, con este tratamiento del tensado vaginal, sí es cierto, como usamos energía láser en mayor intensidad, la paciente puede tener una secreción exagerada durante varios días, puede tener un pequeño goteo sanguinolento en la primera semana, pero es esperable. Nosotros se lo decimos a la paciente y no pasa nada. Los resultados con este tensado vaginal, con esta recuperación de la elasticidad vaginal, son realmente fantásticos. Yo te diría que no hay mujer que no responda bien a este tratamiento. Es un tratamiento sencillo, no doloroso y realmente muy bien tomado por la mujer por la enorme recuperación que tiene en cuanto a la calidad de su sexualidad luego del mismo. Es una gran oportunidad que tenemos las mujeres porque normalmente nos da pavor la cirugía. Esto es sin riesgo, sin cirugía, excelentes beneficios y resultados inmediatos. Y además los cuidados son inmediatamente, podemos regresar a lo que es una vida sexual en 48 horas. Pues es rapidísimo lo que es la recuperación. Los americanos que tienen estas frases específicas, americanos los que están del otro lado de la pared que quieren hacer, ¿no? Bueno, estos americanos dicen que esta parte sí comulgo con ellos, que estos tipos de procedimientos láseres son procedimientos para la hora del almuerzo. ¿Por qué dicen esto? Porque son las pacientes que salen de su almuerzo en su hora y se van a hacer estos tratamientos. Mira tú lo poco invasivo que son, que realmente se puede hacer en la hora del almuerzo. Son tratamientos así, que se puede ir y hacer. Realmente la recuperación es fantástica y los resultados son maravillosos. Ambulatorio. Absolutamente ambulatorio, ni hablar que es absolutamente ambulatorio, y esta recuperación de la calidad de vida realmente y de la sexualidad realmente es sencillamente espectacular. Y nos va a quedar por ahí para otro momento hablar del famoso punto G. Creo que es todo un tema en sí mismo, ¿no? Bueno, el famoso punto G. Existe el punto G, tiene que ver con la sexualidad, tiene que ver con el tensado vaginal, la mejoría, tiene que ver con la recuperación del tejido vaginal. Pero si querés lo dejamos para otra entrevista. Excelente, el próximo programa entonces hablaremos del punto G. Fantástico. Punto G, seguramente el punto tan buscado, tan deseado. Bueno, vamos a ver si... Oftalia es una clínica oftalmológica especializada en cirugía de catarata, enfocada en la satisfacción de sus pacientes. Su misión es ofrecer soluciones con el máximo grado de honradez, ética y calidad a sus pacientes, desde el diagnóstico hasta el tratamiento médico y quirúrgico. Tiene como visión ser la clínica oftalmológica de mayor reconocimiento a nivel nacional en cada uno de sus tratamientos. El personal médico cuenta con la certificación del Consejo Mexicano de Oftalmología, cédulas profesionales federales y estatales vigentes.
Los quirófanos están equipados con toda la tecnología de vanguardia necesaria para realizar los procedimientos quirúrgicos oftalmológicos de manera segura y efectiva. Oftalia cuenta con 2 salas quirúrgicas completamente equipadas. Los médicos de Oftalia realizan la cirugía de catarata con la tecnología de punta, llamada facoemulsificación, con excelentes resultados, siendo ambulatoria, sin dolor y con una recuperación visual inmediata. Oftalia ve por ti. Con el gusto de encontrarme en Clínica Oftalia con el doctor Juan Manuel Sobrado Rodríguez, cirujano oftalmólogo con alta especialidad en cirugía de catarata. Y el día de hoy vamos a hablar precisamente de la cirugía de catarata. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estamos? Hola, Carla. Bienvenidos a Oftalia. Con mucho gusto aquí para aclarar todas sus dudas. Cuéntame un poco de la clínica, doctor. Fíjate que Oftalia es una clínica oftalmológica que nace con la visión de apoyar a los pacientes en los padecimientos oftalmológicos basada en valores, en la ética, la honestidad y el respeto. Aquí en Oftalia somos un equipo de cirujanos oftalmólogos especializados en las diferentes especialidades que cuenta la oftalmología y todos certificados y con un equipo de profesionales que nos soportan para ofrecer las mejores soluciones oftalmológicas para nuestros pacientes. Además de que son especialistas en lo que es la cirugía de catarata, bueno, sé que muchísimas personas le tienen pavor simplemente al escuchar cirugía. Es correcto, y esa es una de las grandes limitantes para que las personas a veces se atiendan de una catarata en este caso. Muchas veces tenemos a la tía o a la abuela que no quiere ni siquiera ir a revisión porque le van a decir que se tiene que operar y le da mucho miedo porque piensan que la cirugía duele, que les va a molestar, que se pueden quedar ciegas. Pero ese no es el caso. La cirugía de catarata hoy en día se realiza en forma muy eficiente, es totalmente indolora, la cirugía es muy breve, son de 10 a 15 minutos lo que dura una cirugía, entonces la recuperación además es muy rápida, entonces el paciente no experimenta ese dolor. Y además aquí en Oftalia estamos comprometidos con que nuestro paciente no sufra una cirugía, sino que la disfrute. Y entonces hacemos todo lo posible y logramos que nuestro paciente salga contento después de una cirugía. Algo importante que se me vino a la mente a la hora de escucharlo, sí, la mayoría de las personas le tienen pavor y no dicen que están padeciendo algunos síntomas, simplemente quizás el que lo nota es el hijo, el hermano, el esposo de esa paciente que tiene catarata. O sea, ¿cómo podemos darnos cuenta cuál es la actitud de la persona cuando empieza a tener o que ya tiene la catarata? Fíjate que eso es muy interesante porque dentro de las cataratas hay diferentes manifestaciones, pero hay una muy típica que es en las personas de mayor edad que se va dando en forma muy lenta la disminución de la visión y a veces el paciente se va acostumbrando a que su visión sea mala. Entonces él dice, pues yo no veo mal porque lleva años que le ha ido bajando su visión, pero los familiares se dan cuenta que, por ejemplo, ya se tropieza fácilmente, ya le cuesta trabajo adaptarse a la oscuridad, y empiezan a ver que la vida de esa persona se empieza a limitar porque sus actividades ya las hace en forma insegura. Y entonces el familiar es el que se da cuenta cuando empieza a ser esa persona más dependiente de las personas que lo rodean. Así es, porque por miedo muchas veces no lo dice o no lo comparte. Es correcto. Mucha gente piensa que le va a doler la cirugía o que va a perder más de lo que pudiera ganar. Hay un caso que nos sucedió en el quirófano de una persona relativamente joven, tenía 54 años de edad, una señora muy linda, con unas cataratas totales en sus 2 ojos, que cuando yo le decía, ¿por qué no se vino a operar antes? Ella me decía, doctor, es que todo el mundo en mi colonia me decía que me iba a quedar ciega. Mis vecinas me decían, no te operes porque ya no vas a ver. Los familiares, todos me decían lo malo de una cirugía de catarata. A esa persona, cuando lo operamos, en el momento que se sentó y empezó a haber terminado la cirugía, fue muy emotivo porque soltó el llanto y todos en el quirófano queríamos llorar con ella. Pero después dijo, no, voy a ir con mis vecinas a decirles que no duele y que no me quedé ciega, que estoy viendo mucho mejor de lo que veía ayer y que vengan porque aquí no me duele y estoy viendo muy bien.
¿Quiere decir que inmediatamente después de la cirugía ya pueden ver? Sí, la verdad es que la recuperación visual es inmediata. El paciente pasa por un proceso de que la pupila está dilatada, que se cierre, pero la percepción de la mejora visual es inmediata. Y en 24 horas podemos lograr visiones del 100%, y generalmente andamos en 80, 90%. Y en 3 días estamos prácticamente al 100% de la recuperación. Hay personas, la mayoría, que al día siguiente están viendo lo que tenía muchos años que no veían. Doctor, muchísimas gracias por compartir este testimonio y bueno, tengo algunos otros que por supuesto que los voy a mostrar. Muchísimas gracias por su tiempo y dar la oportunidad a las personas que nos están viendo para que tengan una mejor calidad de vida. Y los que no nos están viendo también, que ahora tengan esa visión que merecen. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Muy buen día. El día que me quitó el primer parche el doctor, ay no me pude contener. Le dije, no, déjame darte un abrazo porque me cambiaste la vida. La calidad, la calidez, la atención del personal, muy buena. Aquí van a tener verdaderamente no solo alguien que sabe lo que hace, que sabe cómo lo hace, pero que sabe también entender el lado humano de la gente. ¿Alguna vez quisiste ser más alto? ¿Recuerdas cuando en el colegio ibas delante de la fila o cuando el deporte te exigía ser más alto? Tus hijos sueñan con crecer. Haz lo posible. Sequoia, el primer centro pediátrico especialista en crecimiento infantil en Latinoamérica, abre sus puertas en la Ciudad de México, en donde médicos endocrinólogos pediatras, certificados por el Consejo Mexicano de Endocrinología AC, diagnosticarán los problemas de crecimiento de tu hijo. Tal vez no lo notes a simple vista, tal vez creas que es normal, que es parte del desarrollo de tu hijo y seguramente pensarás que algún día dará el estirón. Pero, ¿estás seguro que lo dará? Nuestra misión es ofrecer una alternativa médica profesional y especializada para lograr que los niños alcancen mayor estatura, sirviendo a la sociedad de manera responsable, profesional y ética, pues los padres nos confían lo más preciado que pueden tener: la salud y desarrollo de sus hijos. Las causas por las que no se obtiene una mayor estatura son muy variadas, existiendo más de 15, y pueden ir desde factores hereditarios, deficiencias nutricionales, hasta enfermedades crónicas y hormonales. Es muy importante atender estos problemas desde la infancia. Ayuda a tu hijo en reforzar su autoestima. En muchas ocasiones o en muchas familias existen los problemas entre los hermanos. Esto es muy común, pero algo que nos llama la atención es que el hermano menor empieza a burlarse del hermano mayor porque resulta que ella es más alto. Ahí nosotros papás tenemos la solución, porque el día de hoy voy a platicar con el doctor Jorge David López Palomera. Él tiene especialidad en endocrinología pediátrica de Sequoia, que es un centro pediátrico de crecimiento que cuenta con médicos especialistas en talla baja certificados por el Consejo Mexicano de Endocrinología Pediátrica. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, bienvenidos al Centro Sequoia. Gracias, doctor. Pues esto es súper común. O sea, siempre hay los problemitas entre hermanos, pero esto ya viene siendo un problema grave. Así es un punto muy importante el que comentan, ¿verdad? Siempre existe la duda en los papás sobre cómo están creciendo sus niños, cómo se desarrollan, pero una medida de alarma muy, muy importante es que el hermano menor rebasa al hermano mayor, ¿no? O que vayan casi parejitos. Es decir, es un motivo de consulta frecuente el hecho de que vienen los papás considerando que sus hijos parecen inclusive gemelos, o que las personas les preguntan si nacieron el mismo día, y esto es porque a veces el hermano menor va creciendo más adelantado y que inclusive en ocasiones puede ir adelantado ese hermano menor. Es decir, un punto muy importante es que hay niños que se adelantan en su crecimiento, y esto puede inclusive hablar de una pubertad temprana o una pubertad precoz. Es decir, puede el hermano menor inclusive ser el que no esté desarrollándose de manera adecuada, y a veces ser engañoso que vaya alto. También el que vaya pequeño hay que evaluarlo muy bien para valorar si está en un desarrollo normal. ¿En qué edad es notorio entre los hermanitos? Es notorio regularmente en la etapa cuando los niños van a detener un poquito el crecimiento. Es notorio entrando a la etapa escolar, es decir, los niños que estamos entre los 6 y 7 años, habitualmente es donde a veces el hermano menor suele rebasar al hermano mayor,
pero también esto puede pasar en pubertad, ¿verdad? La pubertad, por ejemplo, en el caso de los varones, suele iniciar después de los 10 años, en el caso de las niñas después de los 9 años. Ahora, nosotros como padres, ¿en qué momento debemos de fijarnos para tratarlos? ¿Hasta que llegue este momento o puede ser antes? Siempre es antes, siempre la respuesta sobre la detección oportuna siempre es mejor antes de la pubertad, ¿verdad? Es mucho mejor tratar y evaluar a los niños en la etapa, entre la etapa preescolar y la etapa escolar. ¿Por qué? Porque en la etapa preescolar es donde están acomodados sobre su situación genética, es decir, hay un cálculo de crecimiento genético que se hace aquí en la consulta, y ese crecimiento genético, más o menos nosotros nos vamos a proyectar entre los 3 y 4 añitos, nos vamos a ir sobre nuestra línea genética. Entonces, desde esa edad podemos nosotros detectar si ya vamos adelantados o vamos atrasados en relación a nuestra genética. ¿Quiénes son los médicos que tratan al paciente? Bueno, el médico que debe evaluar esto en primera instancia es el pediatra, suele ser el médico de primer contacto en esta situación. Pero una vez que se detecta un problema en el crecimiento y el desarrollo, es el endocrinólogo pediatra el que debe atender a estos niños. Es importante que las personas sepan, ¿verdad? Y siempre lo recalcamos, que primero hay que identificar la causa que está deteniendo el crecimiento en los niños regularmente, y fundamentalmente es importante decir que a veces son enfermedades que son independientes de la situación hormonal. ¿Cuáles serían las principales causas o las más comunes? Las causas más comunes pues son situaciones genéticas, ¿verdad? Malos hábitos en los niños, el dormirse muy tarde, el no hacer ejercicio, el tener una mala alimentación, la desnutrición todavía en nuestro país suele ser frecuente también. Otras causas son la anemia, las enfermedades alérgicas, problemas renales, problemas hepáticos, es decir, esos problemas se pueden detectar y enfocar un diagnóstico oportuno para que lleve un adecuado tratamiento. En caso de no tener ninguna y tener una enfermedad hormonal, claro que se ofrecería algún tipo de tratamiento encaminado al crecimiento. Teniendo un tratamiento oportuno, ¿en cuánto tiempo podemos ver los resultados en nuestros hijos? Los resultados, digamos, dependiendo de la causa, pueden ser resultados muy rápidos, entre el primer y el segundo mes. Nosotros generalmente evaluamos crecimiento promedio en los niños, es decir, son citas cada 3 a 4 meses para evaluar que estén creciendo más que un niño promedio, ¿verdad? Y es donde se ven los resultados generalmente en una etapa temprana. ¿Existe algún riesgo? Riesgos prácticamente no, si el paciente es el niño adecuado para tratar. Es decir, se evalúa si el niño es candidato a un tratamiento. Si es candidato, se ofrece el tratamiento y realmente la posibilidad de riesgos es nula, pero siempre y cuando sea un paciente candidato. Es decir, debe evaluarse primero si es necesario tratar y si es un paciente adecuado de tratar. ¿Hasta cuántos centímetros puede llegar a crecer el paciente? Puede llegar a crecer si es un paciente con una deficiencia del crecimiento compleja y si es un paciente que llega a una edad temprana, entre 20 a 23 centímetros, y si es un paciente que llega a una etapa tardía, puede todavía recuperar entre 4 a 6 centímetros de talla. ¡Ay, excelente! O sea, son muchísimos. Doctor, pues muchísimas gracias por esta información y pues por dar la oportunidad médico en casa y llegar a tantas personas y que pues tengan esa solución para sus hijos. Al contrario, bienvenidos y esta es su casa. ¿Sientes que te duele la rodilla, que te cruje, que al levantarte te cuesta cada vez más trabajo? Pues no te preocupes porque te tengo la solución, aunque sí en realidad debes de preocuparte. Estás muy a tiempo de evitar una cirugía. Y tengo el gusto de platicar con el doctor Óscar Orozco Romo, cirujano ortopedista. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estamos? Muy bien, Carla, gracias por la invitación. Al contrario, doctor. Y bueno, sí es verdad, nos tenemos que preocupar, porque si no nos preocupamos o ocupamos, pues puede llegar a ser una cirugía, ¿no? Claro, todo paciente que tiene dolor en cualquier articulación del cuerpo, es muy importante que a tiempo acuda con su médico ortopedista o su médico reumatólogo, que somos los especialistas en poder diagnosticar e iniciar un tratamiento temprano y adecuado a un paciente que tiene molestias en cualquier parte del cuerpo, específicamente en este caso hablando de las rodillas.
Cada vez vemos más este problema hasta en jóvenes, dado pues el tipo de deporte y bueno, pues finalmente es lo que más gastamos, ¿no? La rodilla. Sí, la rodilla es la articulación que tiene más o sufre más desgaste por la carga del cuerpo, por las actividades que realizamos cotidianamente, subir y bajar escaleras, hincarnos, el caminar, el cargar objetos pesados, todo esto se recarga se recae básicamente en las rodillas. Y además actividades deportivas de alto rendimiento también se afectan más las rodillas. Y aquí tenemos las dos causas principales que van a provocar que el cartílago se desgaste. Esto puede ser ya sea por un sobreuso de esa articulación o por factores genéticos, por la herencia, en donde vemos que factores inflamatorios, factores degenerativos van a ir acabando y carcomiendo ese cartílago, lo cual va a provocar dolor, va a provocar una discapacidad y va a provocar que el paciente tenga mucha discapacidad para realizar sus actividades cotidianas, como decíamos, subir y bajar escaleras, levantarse de una silla, caminar, etcétera. ¿Cómo se trata? Básicamente teniendo ya el diagnóstico, que se trata específicamente de un desgaste del cartílago, aplicamos el medicamento, son 5 inyecciones, se aplica una inyección cada semana. Y primero colocamos anestésico local. Esto es muy importante. El paciente ya viene con nosotros con dolor y es muy importante que el tratamiento que demos nosotros no provoque mayor dolor. Por eso siempre aplicamos anestésico local para poder aplicar el medicamento que viene en forma de gel y esto va a ayudar a cicatrizar la lesión interna de la rodilla, a cicatrizar el cartílago y ayuda a tener una regeneración adecuada, que esto se cumple en un plazo de 3 meses. ¿Qué pasaría si no la tratamos? O sea, como menciona, ayuda a tener una regeneración adecuada. Entonces, sin este tratamiento se regenera, pero puede que no se regenere bien. Puede ser cuando el cartílago, como cualquier parte de nuestro cuerpo, tiende siempre a cicatrizar. Y si lo vemos en la piel, podemos tener una cicatriz prácticamente que no se note después de una herida, después de un accidente o lo que sea, o podemos tener una cicatriz fibrosa, una cicatriz queloide, una cicatriz inapropiada, una llaga, una úlcera por un mal cuidado de esa herida. Internamente sucede lo mismo, sucede que el cuerpo siempre tiende a cicatrizar, a sanar, pero si por un lado estamos provocando una mayor lesión, no estamos permitiendo que el cuerpo cicatrice adecuadamente, entonces van a venir otras compensaciones de nuestro cuerpo, como es la fibrosis, que es inapropiada, o la osteoartrosis, que esto significa que el cuerpo va a empezar a mandar hueso dentro de esa articulación, en donde no debe de haber hueso. La superficie entre las dos huesos de las articulaciones es cartílago, es un tejido específico, como dijéramos como la uña, que tiene una función específica, o el cabello, igual el cartílago tiene esta función de superficie de deslizamiento y como un cojinete para absorber impactos. Entonces, cuando se provoca un tejido aberrante, un tejido anormal dentro de esa articulación, va a seguir habiendo tronido, va a seguir habiendo dolor, va a haber mayor desgaste y el cuerpo va a mandar hueso en un sitio en donde no debe de haber hueso. Y al tener este contacto de hueso con hueso, hay mayor desgaste todavía y el paciente ya va a necesitar una operación. Por eso es muy importante que el tratamiento provoque lo que se llama homeostasis, provoque una curación homogénea, una curación normal y una cicatrización adecuada del tejido. No, y definitivamente con todo lo que mencionó vale la pena tratarse a tiempo con un tratamiento además tan sencillo y bueno, lo he visto que con sus pacientes que salen de aquí caminando y a su vez casi sin dolor, entonces evitaríamos todo lo mencionado. Doctor, ¿y qué cuidados debe de tener el paciente ya teniendo el tratamiento? Esto es muy importante, Carla. Al aplicar el tratamiento, le instruimos al paciente con una serie de ejercicios de bajo impacto que van a ayudar a que el gel se penetre y se reabsorba más rápidamente dentro del cartílago.
y posteriormente damos una serie de ejercicios más sofisticados dependiendo de la necesidad de cada paciente, pero en general le pedimos que tenga 5 cuidados que son muy importantes: no hincarse, no ponerse en cuclillas, no hacer sentadillas, no levantar cosas pesadas y evitar escaleras, todo esto en un plazo de 3 meses mientras el cartílago cicatriza y se fortalece. Y después de esto el paciente puede volver a hacer cualquier actividad deportiva, jugar tenis, maratón, fútbol, ir al gimnasio, hacer caminadora, hacer elíptica, hacer pesas, etcétera. O sea, el paciente lo ayudamos a que se reintegre a una vida prácticamente normal, sin dolor. Tenemos apoyo paramédico en casa para aquellas personas que quieran tener una mejor calidad de vida y evitar inclusive llegar a una cirugía o a desgastar más su rodilla. Claro que sí, Carla, con mucho gusto todas las personas que nos llamen aquí al consultorio y que nos digan que nos vieron en Médico en Casa, se les va a dar todo este mes la consulta sin costo. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. A sus órdenes. Con el gusto de encontrarme en Clínica de Diabetes sin Complicaciones, Medicina, Nutrición, Neuropatía, Heridas. Voy a platicar con la psicóloga Ana Paola Camarena Osorno cómo las emociones influyen con las personas que viven con diabetes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo estamos? A ver, cuénteme, ¿en qué momento llega el paciente con usted? Porque creo que puede ser complicado que una persona con diabetes acepte el estar con una psicóloga. Bueno, aquí cuando el paciente se acerca a la clínica, lo que sucede es que se le ofrece el paquete integral, ¿sí? ¿Qué es eso? Se refiere al paquete en el cual se maneja la triada nutrición, medicina y psicología. ¿Por qué es esto? ¿Sí? Lo que hemos visto es que cuando se trabaja la triada nutrición, medicina y psicología, el paciente tiene mucho mejor desarrollo en su tratamiento médico cuando atiende también la parte emocional, ¿sí? ¿Por qué es esto? Cuando se atiende la parte emocional, estamos detectando en qué puntos el paciente solo se mete el pie para no tener el mejor resultado en su vida, ¿sí? Por su vida me refiero no únicamente al tratamiento de la diabetes, sino también cómo a veces las relaciones que tiene alrededor son afectadas por la situación médica que vive, ¿sí? Si nos vamos a un ángulo individual, ¿sí? El tema diabetes es en sí controversial, ¿sí? Porque conlleva muchas telarañas emocionales que si no son abordadas y no son aclaradas, puede llevar a una secuencia donde el paciente, por temor a lo que cree que implica, deja de tratarse adecuadamente, ¿no? ¿Qué hace psicología? Psicología lo que hace es ver los hábitos del paciente, ver la forma en que se relaciona con otros y ver su historia para entonces detectar dónde necesita trabajar para desatorar y entonces sí ser esa persona sana que quisiera ser, ¿no? No sé si esto aclare, puedo profundizar un poco más por ahí. Bueno, en este asunto de la parte psicológica, pues conlleva muchos temas, ¿no? En el ángulo individual, la persona pues tiene una historia, ¿no? Hay diferentes tipos de diabetes y bueno, eso es importante aclarar porque si es un diabetes tipo 2, quiere decir que fue por hábitos no cuidados, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer desde psicología es revisar qué fue lo que estuvo haciendo para llegar a ese punto, para entonces romper esos hábitos y plantear un estilo de vida saludable, ¿sí? Si es un asunto como tipo, por decir, diabetes tipo 1, entonces estamos hablando de que es gente muy joven, que le llega la noticia de esta enfermedad en un momento donde no está tal vez emocionalmente preparado para ello. Entonces es lidiar con la parte emocional que eso implica y luego también es esta parte de profundizar en generar un estilo de vida
saludable, ¿sí? Sí es importante subrayar que se habla de un estilo de vida y no de una enfermedad, ¿sí? Es quitarle la connotación negativa, ¿sí? Eso es una de las partes más importantes. ¿Sí? Además, me queda muy claro que es mucho mejor el que el paciente vaya acompañado de un psicólogo, en este caso usted, dado que se siente en confianza de estar también mencionando lo que sus sentimientos, cuál es el problema, qué es lo que trae atorado. Creo yo que no es lo mismo platicarle a la hija o al hermano, en fin, creo que no tendría la misma confianza de tener realmente un confidente. Sí, así es. Ve, muchas veces cuando se trata de, no sé, la mamá, el papá de la casa, que son los que suelen asumir la figura protectora, entonces luego les es muy difícil mostrarse vulnerables, ¿sí? ¿Por qué? Porque quieren dar esta cara de fortaleza, de cargar el mundo en los hombros, cuando en el fondo pues les está afectando profundamente, ¿no? Entonces, dado el contexto confidencial que manejamos aquí, les permite a esas personas liberar esa carga que están llevando, para entonces tener una mejor posibilidad de una cotidianidad más ligera, ¿sí? Esto no quiere decir que es un proceso fácil, porque implica abordar temas que en general son difíciles, ¿no? ¿A qué me refiero difíciles? Se tienen que hablar cuestiones como de duelo, como pasar por el enojo, por la tristeza, por la aceptación que implica lo que es la enfermedad, para luego entonces poder trabajar y hacer algo útil con esta parte de su vida, ¿no? ¿Qué ha sido así lo que más le ha impactado de algún paciente que diga, wow, me encantó el estar en tratamiento, en esto me ayudó? Uy, tengo muchos casos, pero en general es esto, es como tomar las riendas de su vida, ¿no? No ser víctima de la enfermedad, sino ser quien tiene el poder de decisión sobre lo que quiere para sí mismo, ¿no? O para sí misma, ¿sí? Te digo, hay muchísimos ejemplos, pero yo diría que lo más importante para mí es ver cómo se asumen a sí mismos, ¿no? Muchísimas gracias, psicóloga Ana Paula, y pues invitar a todas las personas que vean esta entrevista, que se acerquen a la Clínica de Diabetes sin Complicaciones. Aquí realmente vas a estar bien atendido. Gracias. Gracias a ustedes. Todos hemos escuchado alguna vez hablar de virus de papiloma humano, pero en realidad lo conocemos. Ahora, ¿qué debemos de hacer? ¿Existe la vacuna o no existe para estos virus? ¿Cuántos existen? Pues bueno, voy a platicar con la doctora Giovanna Marisol Gutiérrez Arias, ginecobstetra. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estamos? Hola, Cala, muy bien. ¿Y tú cómo te encuentras? Pues contenta por tenerla aquí y por este apoyo que nos da a Médico en Casa. Muchísimas gracias de antemano. Y bueno, yo tengo, como mencionaba, 15 años ya conduciendo este espacio, produciéndolo y entrevistando a los médicos, y día a día sigo aprendiendo. Hay muchas dudas, lo sé, y pues es un gusto contar con el apoyo. Doctora, sabemos que existe una vacuna de virus de papiloma humano, pero realmente, ¿qué es primero virus de papiloma humano? Bueno, el virus de papiloma humano es un virus de ADN que se transmite sexualmente principalmente. En el mundo hay más de 200 tipos de virus de papiloma humano. Y en cuanto a vacuna, entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque existe una vacuna, ¿pero cubre todos estos virus? No, nada más hay 2 tipos de vacuna, una cubre 4 virus y otra cubre 2 virus en México. En Estados Unidos hay otra vacuna que acaba de salir, 9 virus. Y cubre la que está en México, los 2 serotipos, que son los más comunes que causan cáncer en cervicouterino en México, que es el 16 y el 18, y cubre 2 de bajo riesgo, que es el 6 y el 11, que son los que causan verrugas genitales, los más comunes. Pero pues hay otros 200 virus que no cubre la vacuna. Bueno, y hablando de la vacuna, ¿quiénes se deben de aplicar esta vacuna, doctora? Se la debe de aplicar las niñas a partir de los 9 años o antes de que hayan tenido relaciones sexuales para cubrir esos 4 virus, porque una paciente que ya tuvo relaciones sexuales no sabemos si ya contrajo alguno de esos virus. ¿Qué sucede si una persona se pone la vacuna y ya tuvo relaciones sexuales? O sea, ¿realmente les sirve o ya de nada les sirve?
Sí le sirve si ella no está contagiada con alguno de esos 4 virus que dije, 16, 18 o el 6 o el 11. Si ella tiene algún virus o 2 virus o 3 virus, ya la vacuna no le va a servir. No tenemos alguna manera de comprobar que la paciente no está infectada. Por eso la elección es en niñas que no han tenido vida sexual. Doctora, ¿qué sucede si yo me aplico la vacuna y realmente no sabía que tengo el virus? ¿Va a despertar este virus? No, no despierta. El virus solo se activa cuando las defensas de la paciente bajan, entonces nosotros empezamos a encontrar lesiones en el cérvix de la paciente o verrugas en su caso, dependiendo del virus. Pero la vacuna no te reactiva el virus. Entonces, realmente los candidatos serían a partir de los 9 años, obviamente que no han empezado con su actividad sexual, y sería una sola dosis. No, se utilizan 3 dosis, es la primera aplicación, después a los 2 meses y después a los 6 meses. Si alguien ya tuvo virus de papiloma humano, ¿puede aplicársela? Sí, sí se la puede aplicar, nada más sabiendo y explicándole a la paciente que si ya tiene alguno de esos virus que nos protege la vacuna, si ya lo contrajo, pues ya no va a proteger contra ese virus. Doctora, ¿la vacuna de virus de papiloma humano se aplica también en los hombres? Sí, se debe de aplicar también en los niños de la misma edad y antes de tener relaciones sexuales, porque el virus de papiloma humano en los niños, ellos son portadores, no los transmiten a las mujeres. A nosotros nos causan las lesiones de cáncer o verrugas y ellos solo son portadores. Entonces también hay que aplicarles las vacunas. Doctora, ¿la mujer puede darse cuenta que está infectado de virus de papiloma humano? Sí. Eso es muy importante porque tienen que hacerse su Papa Nicolau cada año a partir de que empezamos a tener vida sexual para saber si ahí tenemos el virus de papiloma, sale en ese estudio o alguna lesión. En cuanto al hombre, ellos nada más si tienen verrugas genitales se van a ver, se pueden observar y el urólogo las tiene que tratar o quemar, pero si está dormido el virus ellos no se dan cuenta, solo lo pasan. ¿cuánto dura el tratamiento? Dependiendo, hasta que se quite la lesión, quemamos la verruguita una vez por semana hasta que desaparezca. Después de haberse tratado, ¿cuándo puede regresar a tener una vida activa sexual? Puede tener la vida sexual con su pareja, nada más advirtiéndole que él es portador de virus de papiloma y que se lo puede transmitir a su pareja. Si ya estaban teniendo relaciones sexuales los dos, pues los dos ya tienen el virus de papiloma y ya por ende pues están contagiados. Nada más hay que tener el virus dormido para que no cause lesiones. Esto quiere decir que el virus de papiloma humano se controla, más no se cura. Exactamente. Ya la paciente que tiene virus de papiloma debe de saber eso. Toda su vida va a tener virus de papiloma, no se cura, pero hay que tenerlo dormido para que no cause lesiones. Doctora, ¿tenemos algún apoyo para médico en casa? Sí, claro. Las pacientes que vengan aquí al consultorio, que digan que son de médico en casa, se les hará un precio preferencial. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias a ti, Cala. Todos en un momento de nuestra vida nos ha interesado lo que es una cirugía plástica, pero realmente hemos pensado en el aspecto funcional de la cirugía estética, cómo realmente nos puede ayudar y no nomás en lo estético. Pues tengo el honor de platicar con el doctor Víctor Ledesma Gómez, cirujano plástico reconstructivo, encargado del servicio de cirugía cráneo-maxilofacial del Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva del doctor José Guerrero Santos, director médico de Operation Smile México. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estamos? Bueno, pues muy contento por participar en un programa que se ha mantenido por un espacio muy largo y esto nos demuestra el interés de la audiencia para participar en este programa, ¿va? Y comentar y platicar con gente tan amable y tan linda como Cala y su equipo. Me siento muy halagado. No, halagado me siento yo de tener el apoyo de médicos como usted. Realmente es un honor y bueno, gracias a ustedes existe Médico en Casa desde hace ya 15 años y las personas que nos están viendo. Y pues muchísimas gracias y quiero felicitarlo por el reconocimiento que le dieron. Por favor, cuénteme de ello. Me gustaría hacerlo, obviamente, partícipe de esto. Muy amable, Cala. Lo que pasa el año pasado, en Operación Smile Internacional en Virginia Beach, hacen un reconocimiento cada año a un cirujano de los que participan con ellos en 60 países. Y tuve la suerte de que me tocara recibir el premio a la excelencia en la práctica de la cirugía plástica por parte de Operación Smile Internacional.
y eso pues me hace sentir muy halagado, muy contento, ¿no? Después de haberle dedicado 37 años de mi vida a la cirugía plástica, pues recibir un premio es algo muy halagador. Tal vez no sé si me lo merezca, pero pues es muy padre que se lo den a uno, ¿no? Se siente muy bonito, ¿no? Pero por supuesto que se lo merece y bueno, nosotros que lo conocemos y que conocen el trabajo, pues obviamente vale la pena ese reconocimiento y pues enhorabuena, muchísimas felicidades, claro que lo merece. Y bueno, doctor, pues como mencionaba, todos nos hemos interesado por la cirugía plástica, pero realmente nunca nos ponemos a pensar que puede ser funcional. Por supuesto, hay muchos procedimientos de cirugía plástica que de manera colateral tienen una importancia en el funcionamiento de nuestro sistema orgánico de manera general. Por ejemplo, algo muy claro es la cirugía de la nariz o la cirugía del macizo facial, que al mismo tiempo que mejora la estética, que mejora la armonía, que da mejor datos estéticos, pues con mucha frecuencia también mejora el proceso del paso del aire a través de nuestra vía aérea, de tal manera que podemos esperar que respiremos mejor después de una rinoseptumplastía, que también respiremos mejor de un avance de mandíbula, y así podemos irnos a otras partes del cuerpo. Por ejemplo, en el pecho es algo muy crítico esto, porque por ejemplo cuando una damita tiene un seno muy grande, muy pesado, esto le ocasiona no solo el estigma, que tiene un seno muy grande y pues algunas veces los comentarios mal educados o inadecuados del personal masculino, sino que además este gran peso sobre sus senos ocasiona alteraciones sobre la columna cervicolumbar, lo cual produce dolor, produce parestesia sobre los brazos, produce incrustación de los tirantes del sostén, y esto se puede mejorar en forma muy significativa con un procedimiento estético que sería la reducción de las glándulas mamarias. También esto sucede después de cuando una damita tiene muchos embarazos y su estómago queda flácido, con exceso de piel. Esto ocasiona una inestabilidad sobre la columna lumbar y ocasiona asimismo una falta de compresión sobre las vísceras abdominales. Normalmente existe una estructura que se llama la prensa abdominal, que ayuda al funcionamiento del intestino. Entonces, un procedimiento totalmente estético, como sería una abdominoplastía, puede conllevar al mismo tiempo mejorías muy importantes en la estabilidad de la columna, con menos dolor sobre la espalda, en mejor funcionamiento sobre la porción intestinal, en el cual podemos esperar cierta mejoría en la regulación del tránsito intestinal. También podemos esperar, cuando hay pliegues sobre el abdomen y hay procesos inflamatorios sobre la eliminación de esta piel, nos va a dar no solo mejor estética, sino mejor limpieza y evitar este tipo de problemas inflamatorios que pueden pasar. Esto sucede también cuando hacemos cirugía de lipoaspiración. La grasa en el cuerpo no solo, anteriormente, estamos hablando sobre para 30, 40, 50 años, se pensaba que la grasa nada más tenía una función de reserva de energía. Sin embargo, actualmente hemos visto que tiene una cantidad enorme de funciones, entre las cuales podemos mencionar algunas, como por ejemplo, tiene importancia en la regulación del azúcar en la economía. O sea que el aumento del volumen de grasa puede facilitar el incremento
de la glucosa en la sangre. Esto se llama síndrome metabólico. Tiene también efectos hormonales porque dentro de la grasa hay una hormona, una enzima que se llama aromatasa, que transforma la hormona masculina, testosterona, y la cambia a estrógenos, a la hormona femenina. Algo que pues en los varones pues no sería muy conveniente, ¿no? También tiene injerencia en el equilibrio de la presión arterial. Obviamente tiene otro tipo de injerencia en otras estructuras, sobre las articulaciones, sobre la posibilidad de desarrollar neoplasias, algunas de ellas malignas, entre otras muchas cosas. La eliminación de la grasa, pues al final de cuentas no solo nos va a mejorar nuestra figura, sino pudiera tener efectos colaterales muy benéficos sobre el otro tipo de actividades que les podemos mencionar. Doctor, para dar oportunidad a las personas que nos están viendo y que tienen la inquietud de hacerse algún tipo de cirugía y que usted lo pueda aconsejar y bueno, que lo pueda orientar, ¿tenemos algún apoyo para médico en casa? Sí, claro, vamos a realizar valoraciones sin costo para médico en casa, haciendo la referencia del programa, que con todo gusto. Ay, muchísimas gracias, doctor, por este gran apoyo. Muchas felicidades por ese reconocimiento y muy merecido. Es un honor para Médico en Casa tenerlo aquí. No, al contrario, es un halago poder participar con ustedes y formar parte de su equipo, ¿no? Estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor. Y ustedes dense la oportunidad de conocer al doctor Víctor Ledesma. Es muy importante que si tienes la inquietud de realizarte una cirugía plástica, te acerques con médicos como son el doctor Víctor Ledesma Gómez. Vas a estar en excelentes manos. Porque Médico en Casa se preocupa por ti, por tu familia y porque estés bien en todo. Este espacio lo he llamado Salud Fiscal y Financiera. Tengo el gusto de presentarles al contador Israel Martínez Cervantes. Él es licenciado en Contaduría Pública, con maestría en Derecho Corporativo, Derecho Fiscal, con especialidad en impuestos y estrategias financieras, con más de 18 años de experiencia, asesor fiscal de empresas y particulares. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, bien, gracias a Dios. A ver, cuéntame sobre algo que al parecer está como muy de moda, más yo no sé de este tema, que hemos escuchado hablar de cartas, invitaciones ISR 2016. Hemos escuchado solo algunas personas. Bueno, es que tú no lo has visto porque tú sí llevas una contabilidad, pero eso a ti nunca te va a llegar. Ay, qué bueno. Entonces, estamos hablando de cartas invitaciones del SAT, en el cual se generan aquellas personas físicas que obtuvieron ingresos en el 2016 en depósitos en efectivo en bancos, es decir, cuyos depósitos excedieron de 15,000 pesos, el banco tiene la obligación de reportarlo al fisco. Anteriormente había un impuesto que te cobraban como un 3%, después desapareció, pero no la obligación de informarle al fisco, la obligación persistió. Entonces, todo depósito que hagas tú en un banco en efectivo mayor de 15,000 pesos, el banco lo reporta al SAT. El SAT te manda tu carta de invitación y te dice, te invito a que regularices tu situación del ICR. Y te manda una carta color verde en el cual te da más o menos a pagar en los primeros días de marzo o finales de marzo, a pagar el impuesto. Si tú consideras que no lo debes y que efectivamente es un dinero que ya pagó su impuesto o que ya tú lo metes a tu contabilidad, puedes aclararlo. Si no lo aclaras y no lo pagas, puedes correr el riesgo de que el SAT llegue a tu domicilio, toque y entonces ya ejecute sus facultades de comprobación y empiece a hacer una auditoría. ¿Cuánto tiempo tenemos para hacer eso? Bueno, las cartas de invitaciones empezaron más o menos en octubre, terminan en marzo. Entonces, es importante de que a quien le haya llegado esas cartas de invitación, acuda con su contador o acuda con su abogado para que lo asesore de la mejor forma. No los dejen en el olvido, no los dejen en el cajón. Sí es importante que los atiendan. Esto quiere decir que estamos en el límite, estamos en marzo, entonces estamos de ya. Ahora, si realmente no conocemos mucho del tema o el contador que tenemos, dudamos en eso, pues podemos contar con su apoyo.
Claro que sí, con mucho gusto, los tenemos, aparecen ahí en la pantalla, con todo gusto comuníquense. Lo importante es darle una solventación a esta carta de invitación. Te reitero, es una invitación, no es un requerimiento de la autoridad y no está ejerciendo facultades, pero el SAT ya vio que tuviste ingreso en efectivo y que no están declarados. Eso nosotros los contables llamamos como discrepancia fiscal. Y dependiendo los montos que se generen, puede tener hasta pena corporal, es decir, puedes ir a la cárcel. ¿Qué ventaja tengo yo de tener un contador con estrategia financiera como usted? Bueno, eso sí estuvo bueno. No, mira, la verdad, cuando tú llevas una contabilidad, cuando la estás implementando, tú no caes en un tipo de discrepancia si lo vas llevando bien. La discrepancia fiscal, que son para las personas físicas, puede ser aunque tengas un contador. Eso no te quita de nada, pero sí es importante de que tus ingresos siempre estén declarados y que tus deducciones también estén declaradas. Es decir, que haya una equidad, que no gastes más de lo que estás obteniendo de ingresos. Eso es la discrepancia fiscal y eso te puede perjudicar terriblemente. No, y además que estemos pagando los impuestos justos. Así es. O sea, recordemos que tus obligaciones son el ICR y el IVA. Estas cartas de invitación solamente están requiriendo el ICR, no el IVA. Hay que tener cuidado en eso. He escuchado que muchas personas físicas quizás están en un régimen equivocado. ¿Se pueden hacer cambios? Sí, sí podemos hacer cambios. Siempre y cuando hay que ver la situación de cada contribuyente. Hay algunas ocasiones que sí se ve complicado y no se va a poder, pero otras veces sí. Todo depende de la actividad que se está dedicando esa persona. Por lo general, estas personas que les llegan esas cartas de invitación no están inscritas en el SAT. Los que los escriben son los bancos. Los bancos son los que le informan al SAT de esa información, porque muchos dicen, es que yo no estoy dado de alta en el SAT. No, pero el banco le chismeó al SAT. Entonces, hay que tener cuidado con esa parte. Bueno, es que realmente todas las cuentas están fiscalizadas. He escuchado que dicen, no, es que esta cuenta de banco que tengo no está fiscalizada. O sea, error. Todo está fiscalizado. Inclusive, si hay cuentas por ahí en Estados Unidos, también se dan cuenta aquí en México el SAT de esas cuentas que están en el extranjero. Así es. No hay cuentas personales que llamamos, todas son cuentas fiscales. Las cuentas de Estados Unidos están fiscalizadas bajo la ley FATCA. Es una ley que entró en vigor hace un par de años y todo están revisando. Todo te revisan. Así que tenemos la opción de tener un excelente contador y estar en excelentes manos para evitar problemas y dolores de cabeza. ¿Tenemos algún apoyo para Médico en Casa? Claro que sí, con mucho gusto. A todas las personas que nos están viendo, la primera asesoría va sin costo. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Médico en Casa. Te esperamos el próximo fin de semana. Ya sabes que este programa se transmite viernes, sábado y domingo y encuéntranos en las redes sociales que están apareciendo en pantalla. Hasta la próxima.